Abogado Magíster Glenn Marcos Bodero, ¿me escucha? Sí, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, mi estimado doctor. Ya, vamos a esperar, ¿le parece que esperamos 10 minutos porque están ingresando, hay compañeros que todavía están por ingresar, en 10 minutos le parece, doctor, y así verificamos y usted puede ir compartiendo su diapositiva, creo que no tenemos problema en eso y podemos ir verificando eso hasta que 7:15 comenzamos, ¿le parece? Sí, por supuesto. Y para las diapositivas, ¿cómo haría ahí? Ya, usted lo puede compartir, ya lo puede ir poniendo en pantalla para nosotros Sí, darnos doctor, cuenta. ya Ya, usted doctor. está, perdón, ya usted Sí, está sí, como ingeniero, anfitrión, doctor, está como anfitrión. perfecto, Ya puede perfecto. compartir. Gracias, ingeniero. Sí, el ingeniero que nos ayuda con la parte técnica nos está diciendo que usted está como un coanfitrión, usted ya puede hacerlo sin ningún problema, mi estimado doctor. ¿Ahí logran apreciar algo o no? ¿Y logran Sí, apreciar yo le voy algo? a dar paso, sí, yo le doy paso, doctor. 7:15 nos volvemos a conectar, Ya. estamos listos.
Muy buenas noches con todos los presentes. Estamos listos para continuar con nuestra jornada académica de esta semana. Hoy es nuestro tercer día y vamos a tener como expositor al abogado magíster Glenn Marcos Bodero. Él es magíster en Derecho Constitucional, ex juez de familia, adolescente, infractores de la provincia del Guayas y actualmente juez de garantías penales con competencia en delitos flagrantes. El tema que tiene preparado nuestro expositor en esta noche es el adolescente infractor y las medidas socioeducativas en el Ecuador. Queremos agradecerle la presencia al abogado magíster Glenn Marcos Bodero, a nombre del Colegio de Abogados del Guayas. Muchísimas gracias, estimado doctor, por compartir con todos los profesionales del derecho y también estudiantes y público en general en esta jornada académica que tiene que ver con adolescentes infractores en el Ecuador. Les recuerdo, el tema, el adolescente infractor y las medidas socioeducativas en el Ecuador. Los escuchamos, estimado doctor. Muchísimas gracias por su presencia. Bueno, buenas noches a todos los presentes y el agradecimiento que no puedo dejar de pasar de alto al Colegio de Abogados del Guayas que me ha hecho esta invitación, a los colegas que me animaron a participar, ¿no? En base a la experiencia que he tenido sobre esta materia de docentes infractores, que es una materia muy interesante, muy bonita, solamente hay que darle la importancia necesaria, pues, ¿no? Es una materia muy sensible, hay muy buenos operadores de justicia, tanto en Guayaquil como en Quito, ¿no? Que son de las personas que conozco su participación en esta materia. Gracias al directorio del Colegio de Abogados del Guayas, a su presidente y a todos quienes hacen posible este evento, ¿no? He realizado unas diapositivas de una manera sencilla para evitar algún tipo de aburrimiento o complejidad, pues, ¿no? Ya que se trata de una materia especializada que poco se conoce. Incluso los colegas, muchos colegas no se atreven a litigar en este tipo de materias, ¿no? Pero sin embargo, la Defensoría Pública cuenta con eh, excelentes abogadas, excelentes defensas técnicas en esta materia, ¿no? Ese es un paso muy importante, por lo menos hablo aquí por la ciudad de Guayaquil. Asimismo, el equipo que estaba conformado, hasta antes de mi separación de la materia especializada, existía un equipo interdisciplinario muy capacitado en esta materia, ¿no? Al igual que los colegas jueces y también los compañeros secretarios y ayudantes judiciales que conocen la materia y están al tanto de lo que sucede con esta materia, ¿no? Bien, el tema es el docente infractor y las medidas socioactivas en el Ecuador, en nuestro país. Para los que conocen será algo quizás que ya solamente repetitivo, quizás. Me refiero a los operadores de justicia que están participando y los colegas que no conocen o que conocen breve sobre el tema, se les va a tratar de ampliar al respecto, ¿no? Bien, vamos a primero, es necesario conocer eh, el adolescente, pues, ¿no? ¿Cuál es la edad de un adolescente que puede ser sometido a juzgamiento según nuestro Código de la Niñez y la Adolescencia en vigencia, que es la persona de cualquier sexo desde los 12 años hasta los 17 años de edad, ¿no? El artículo 4 de la niñez y la adolescencia así lo menciona. Y un adolescente infractor puede ser una persona de entre 12 y 17 años sin importar el sexo, pues no puede ser hombre, puede ser mujer. Menor de 12 años es considerado niño y mayor de 17 años es considerado una persona adulta, pues, ¿no? Por supuesto, conocemos que los niños son inimputables totalmente y la persona adulta tiene su propio procedimiento. En adolescentes infractores, el código de la niñez es el código natural de ellos, como quien indica, y el juez de adolescente especializado en esta materia, por lo menos aquí en las ciudades más grandes del país o donde existen estos jueces especializados, Guayaquil, Quito, Cuenca, Quevedo, Babahoyo, éramos en total como unos 11 o 9, si bien recuerdo, a nivel nacional. Y la entidad correspondiente, Consejo de la Judicatura,
le ha dado la competencia y por el mismo código inclusive a los jueces multicompetentes civiles en ciertos cantones y a jueces de familia, mujer, niñez, adolescencia también en ciertos cantones, ¿no? Donde existen este tipo de jueces para que tengan a cargo la materia de adolescentes en conflicto con la ley penal o adolescentes infractores más conocidos. Dice que en caso de duda de la edad de una persona adolescente, esta situación siempre se presenta por lo menos una o dos veces al año, digamos, ¿no? En la práctica, cuando uno tiene a cargo el juzgamiento de un adolescente, dice que se crea un caos prácticamente, ¿no? Se crea un caos porque la fiscalía, que es la persona que coge a cargo, el funcionario que coge a cargo en primera instancia la presunta infracción cometida por un adolescente, la policía ha aprendido a un adolescente aislado, ¿no? Se lo pone a conocimiento de la fiscalía tiene la obligación de dar con el paradero de los familiares de estos adolescentes, verificar la edad de, de este adolescente. Muchas veces estos no colaboran, no proporcionan direcciones de familiares, no conocen números de teléfono, así también están en situación de calle o alguna otra circunstancia. ¿Cómo se comprueba la edad o identidad de un presunto adolescente infractor? Conforme a la ley, el Código de la Niñez y Adolescencia ha establecido que la Fiscalía antes de la primera audiencia, esta es la de flagrancia, deberá aplicar lo necesario para este fin, tales como contar con un documento público de identificación, sea una cédula de ciudadanía, una partida de nacimiento, un certificado único de nacido vivo, extendido por el funcionario médico que atendió el parto, documento que es proporcionado por el INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, o también se puede recurrir a una prueba científica pertinente practicada por un perito acreditado, como por ejemplo para determinar la edad se recurre a las manos, a los dientes, como lo más común, el artículo 305 del Código de la Niñez y la Adolescencia. En caso de que no se pueda determinar la edad, pese a todos los esfuerzos que se han realizado, se lo considera adolescente a la persona antes que persona adulto. En lo posterior, con las investigaciones que se realizan y en el tiempo más breve posible, se descubrirá la edad. Han habido casos en que la persona ha resultado ser mayor de edad por las pruebas científicas a las que se han sometido. Y en este caso, el juez tiene que dictar un acto inhibitorio y remitir todo lo actuado sin declarar la nulidad del proceso ante el juez natural. Este es el juez ya de personas adultas. Es una práctica que sí se da y lamentablemente hay jóvenes, adolescentes de 12, 17 años y niños también, por supuesto, que los padres han sido muy irresponsables y que no los han inscrito en su debida oportunidad, violentando, por supuesto, derechos de los adolescentes, el interés superior de los niños, niñas, adolescentes, que nos da la Constitución y los tratados y convenios internacionales que debemos respetar nosotros las personas como adultas a favor de nuestra niñez y adolescencia. Pero en actual, el momento, me acuerdo que sí se daban esos casos, inclusive el año pasado habrá habido un caso, por lo menos en el año, de que no tenía identidad una persona, un adolescente ya de 14, 15 y 16 años. Y así varios casos durante los 10 años que estuve a cargo del juzgado de adolescentes infractores. Es lamentable, pero sí se dan y espero que a futuro no se vuelvan a repetir esta situación. Imagínense una persona sin identidad. Y así muchas veces, inclusive hay personas que llegan adultos, un derecho realmente que le han violentado, el derecho a la identidad, tienen problemas para inscribirlos en la escuela, la escolarización, y le van afectando varios derechos a su vez, ¿no? La identidad no podrá asistir a la escuela, colegio, etcétera, y están prácticamente analfabetos, pues, ¿no? Y a veces los adolescentes míos dicen, no, no he ido nunca a una escuela, ni a un colegio. Imagínense qué dramas que se presentan en la práctica. Ya sobre la inimputabilidad de los adolescentes, ¿no? Se dice muchas veces, se malinterpreta, ¿no? A veces los medios de comunicación o personas que tienen desconocimiento
indica que los adolescentes son inimputables, que no se les puede aplicar ninguna pena, ni una sanción, nada, lo cual es totalmente falso. Al referirse a la inimputabilidad de los adolescentes, quiere decir que no pueden ser sometidos a las leyes penales de adultos, ¿no? No pueden cumplir penas como un adulto, sino que cumplen es medidas socioeducativas, que ya veremos la finalidad de las medidas socioeducativas. Esa es la situación de este tema que tiende a confundir muchas veces, que se dice que los adolescentes cometen delitos atroces. Claro que sí, por supuesto que se lo hace, bueno, pero circunstancias que ah, más adelante se discutirá por qué se da esta situación. Y para aquello, el Código de la Niñez es claro que los adolescentes cumplen medidas socioeducativas, ¿no? Con la finalidad que el adolescente pueda asumir la responsabilidad en la ilicitud de la conducta que ha cometido. Recibe una amonestación al adolescente, se le impone una medida socioeducativa, disculpas públicas, reparación integral, y sus representantes asumen la responsabilidad civil material, como es la reparación integral económica, que siempre se da. No es que no se les pueda aplicar prácticamente ningún tipo de sanción pecuniaria, o que sea privativa o no privativa de libertad. Por supuesto que los adolescentes tienen un régimen muy avanzado, es prácticamente debido a la edad, y esto debido a los estudios científicos que se han realizado, que no pueden cumplir demasiado tiempo en penas privativas de libertad como los adultos, sino medidas socioeducativas, y cuando se trata de medidas socioeducativas privativas de libertad, deben de ser el tipo más corto posible, ¿no? Se ha discutido mucho esos temas de que se trate como un adulto, un adolescente, pero en realidad en la práctica hay que ver mucho más allá. Nosotros tenemos el órgano auxiliar, que es el equipo técnico, y ellos son los ojos prácticamente de nosotros en el entorno familiar, en el entorno social, estudiantil, laboral, etcétera. Nos da un resumen de la vida de este adolescente, cómo ha sido desde pequeño, si ha habido violencia familiar, desde pequeña edad, si ha sido objeto de abuso sexual, de desprestigio por parte de la propia familia. Como bien lo han dicho algunos colegas que me han dio la palabra, suelen ser víctimas inclusive, pero no. Y al ser víctimas se vuelven también victimarios porque la sociedad los está despreciando, y especialmente la misma familia. Aquí se ha notado un inciso en esta diapositiva que dice que los adolescentes se pueden representar por sí mismos a partir de los 15 años de edad, ¿no? Conforme al artículo 65 del Código de la Niñez y Adolescencia, y en este caso específico, debe representarse un proceso judicial, ¿no? Ellos tienen el derecho de hablar en las audiencias desde la flagrancia, conforme al artículo 14 de 314 del Código de la Niñez y Adolescencia, al momento de su juzgamiento, de la primera audiencia, en cualquier etapa, dice el código. Esto como excepción, ya que puede ser escuchado conforme lo señala el 314, ¿no? Del mismo Código de la Niñez y Adolescencia. Y el juez, como garantista de derecho, escucha, pues, ¿no?, al adolescente para imponer inclusive una medida cautelar en la audiencia de flagrancia, pues, ¿no?, que sea privativa o no privativa de libertad, dependiendo de cómo se expresa el adolescente, si el adolescente prácticamente está siendo sincero. Y al respecto de eso también se realizó una buena práctica judicial en la Unidad de Adolescentes Infractores en Guayaquil y Quito. Es decir, previo a las audiencias de flagrancia se enviaba a intervenir el equipo técnico para que ellos nos den ciertas luces, ¿no?, de por qué el adolescente habría cometido algún tipo de infracción. Y en base a ese informe previo también se imponía una medida cautelar, en lo posible no privativa de libertad como manda la ley, ¿no? Es decir, son avances que se realizaron en la Unidad de Adolescentes Infractores, y así, entre otras posibilidades que se discutieron en mesas de trabajo con las autoridades del Consejo de la Judicatura en el Pleno, y así también con autoridades de la
Corte Superior de Justicia del Guayas en ciertos momentos que se avanzó mucho, pero también quedó mucho también por continuar. Pero por lo menos nosotros como operadores de justicia hicimos lo que estaba a nuestro alcance y le hemos dado a la sociedad ciertas herramientas para que no incurran en posibles eh, que vuelvan a cometer los adolescentes reincidencias, en este caso, algún tipo de infracción, ¿no? Y así lo demuestran las estadísticas que en el año 2025 bajó inclusive la tasa de criminalidad adolescente en comparación a años anteriores. Muchos años anteriores, cuando se creó la unidad de adolescentes infractores, eran alta la tasa de criminalidad de adolescentes infractores y con el tiempo ha ido bajando. Pero lamentablemente, con el reclutamiento que existe de parte de las bandas delictivas, que justamente conocen que el adolescente sometido a juzgamiento tiene ciertos beneficios, ¿no? Eso porque los mismos tratados internacionales, la Constitución de la República y la ley lo permiten. Y en base a lo que ya se ha mencionado, ¿no? Los adolescentes son personas que están en desarrollo, que han sido objetos de ciertas situaciones no acorde a su desarrollo y eso los vuelve muchas veces rebeldes y se inclinan por cometer alguna infracción. Dice, el objetivo de la investigación y la determinación de la responsabilidad para la etapa de juzgamiento, ¿no? El juzgamiento adolescente como adulto es igualito, es el debido proceso, las garantías básicas de un debido proceso conforme a la Constitución de la República, los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador en esta materia, la ley. Durante este proceso investigativo, la Fiscalía, cuando se trata de delitos flagrantes, tiene 30 días de plazo de instrucción fiscal y cuando es no flagrante, 45 días. Una vez culminados estos plazos, la Fiscalía emite su respectivo dictamen, sea acusatorio o abstentivo, ¿no? Y de ser acusatorio se continúa la etapa de juicio, de ser abstentivo se dicta inmediatamente el sobreseimiento y se revocan las medidas cautelares que se hayan dictado. En caso de llamamiento a juicio, se deberá ordenar como un requisito sine qua non y la intervención del equipo técnico conformado por el psicólogo, un psicólogo, trabajador social y un médico. Aquí en Guayaquil tenemos solamente el equipo técnico, un psicólogo y un trabajador social. Se ha discutido sobre el médico, debería también estar en planta, igual que los otros funcionarios, pero solamente ha quedado en ofrecimientos, en promesas, pero hasta el año pasado, 2025, tengo entendido que no se cumplió, que nos asignaron un médico de especialistas ahí en la unidad de adolescentes infractores. Este equipo multidisciplinario emite un informe, ¿no? Donde consta la personalidad adolescente, la conducta, el medio familiar, social en que se desenvuelve. Esto con la finalidad que el juez o jueza pueda aplicar la medida socioeducativa más adecuada que le permita el reintegro a la sociedad, así como asumir su responsabilidad. Es decir, cuando se trata ya de un juicio en contra del adolescente, ya como tribunal penal de adultos, ¿no? Es igualito, se practica toda la etapa de la prueba y al final, en caso de una sentencia condenatoria, el, el informe social, psicosocial, médico, es importantísimo porque en base a eso, nosotros como jueces imponemos la medida socioeducativa, más que todo cuando se trata de privación de libertad, ¿no? Dependiendo del tipo de delito, ¿no? En delitos graves, más que todo cuando son violación, asesinato, entre otros, se ve la posibilidad, como dice la ley, el 385.3, mínima de 4 años y un máximo de 8 años. Hay ocasiones en que se pone la mínima, algo más en la mínima, y hay ocasiones en que se pone la máxima también, porque la ley lo indica, pues, ¿no? Cuando ha habido realmente situaciones en que el adolescente no se arrepiente de lo que ha hecho, ¿no? Entonces, el jugador con esa actitud de adolescente, y ya veremos más adelante que ya la Corte Nacional se ha pronunciado sobre este aspecto, ¿no? Al momento de imponer una medida socioeducativa, qué parámetros deben considerarse. De la misma manera, ahí se lo determinan los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, como las reglas de Beijing,
que son las reglas mínimas para la administración de justicia, las reglas de RIA, entre otras. Las reglas de RIA se trata de la prevención de la conducta adolescente criminal, ¿no? Aquí las reglas de Beijing son muy importantes en la aplicación. Nosotros aplicamos todas estas reglas internacionales, todos estos tratados internacionales al momento de emitir nuestras resoluciones por la importancia que tienen estas. Más que todo cuando se trata de privación de libertad de un adolescente, como ya se ha mencionado, que la doctrina, los estudios científicos nos indican que debe tratar de imponerse lo mínimo posible. Como ya lo mencionó el colega expositor el día lunes, el doctor Romo, que es fiscal, tengo entendido, allá de Quito, y es un muy buen fiscal en esta materia porque aplica realmente como debe ser aplicada, pues, ¿no? Sin menospreciar a los compañeros fiscales que también están en las unidades de adolescentes infractores, que muchas veces hay esta situación de que no está mal prácticamente en la práctica, que cambian a fiscales. Si bien hay un fiscal que dice que no tienen una regla, un código interno entre ellos, que el fiscal debe estar máximo en una unidad determinada 2 años. Y puede ser que sí esté bien para las materias de adultos, pero en materia de adolescentes infractores es necesario que los fiscales permanezcan por lo menos más tiempo, ¿ya? Porque 2 años es muy poco en la práctica. Está un fiscal de adolescente que ya conoce la materia, ya se adoptó a la materia de docentes infractores y pasaron los 2 años y le dan el cambio. Y lamentablemente eso es un retroceso porque un adolescente que ya se había especializado en la materia, viene uno nuevo a aplicar prácticamente a tratar como adultos a un adolescente. Y hasta que se adapta a la materia, pasan algunos meses, ¿no? Y a veces hay ciertos roces con los jugadores porque lo que hace el jugador es indicar referente a la especialidad en sí. Dice, ¿cuándo se aplican estas medidas socioeducativas? Solamente en casos de resoluciones, cuando que demuestre la responsabilidad de un adolescente en el cometimiento de un delito. Incluso por excepción, por petición del afectado en casos de conciliación. Es decir, cuando prácticamente la fiscalía tiene todo, donde puede demostrar la materialidad y la responsabilidad del adolescente infractor, por la propia ley nos indica que no vaya a juicio ese caso, sino que se termina anticipadamente mediante una remisión, una conciliación, una mediación o una suspensión del proceso a prueba, ¿no? Eso es lo que dice, y es imperativo. El fiscal deberá aplicar los mecanismos necesarios para evitar un juicio en contra de un adolescente. Y ahí, en este caso, ¿no? Se, se le imponen las medidas socioeducativas según el tipo de delito, pues, ¿no? que haya cometido y según lo que establece el código en el capítulo de las medidas socioeducativas por el delito en sí, si es de delito menor o delito grave. Sabemos que estas alternativas de las medidas socioeducativas de terminación anticipada prevalecen solamente en delitos que están determinados en el Código Orgánico Integral Penal hasta 10 años. Por la propia fiscalía, por familiares de la persona afectada, de la víctima, se han aplicado ciertos mecanismos de realizar una terminación anticipada, por cuanto ya es por petición expresa y en aplicación a los instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador, ¿no? Pero esos son casos excepcionales nomás, cuando se puede las posibilidades dar. En este caso, los casos más comunes, estaba sacando hace un momento, de los que más se ven, delitos contra la propiedad, como robo, hurto y estafa, y sustancias sujetas a fiscalización, que esto más o menos aproximadamente es un 65%, según las estadísticas, lesiones un 10%, delitos de extorsión un 15%, asesinato un 5%, delitos sexuales un 5%. Contravenciones, lesiones un 50%, de tipo intrafamiliar un 40% y otras un 10%, ¿no?
Es decir, las medidas socioeducativas es cuando ya se demuestra una responsabilidad, una posible responsabilidad del adolescente en cometimiento de una infracción penal, siempre y cuando haya la certeza, ¿no? La fiscalía tenga todos los elementos probatorios, no pueda ser en una audiencia de juicio, prácticamente, como se dice vulgarmente, tirarlos abajo. Es decir, la misma defensa técnica muchas veces dice es conveniente terminar anticipadamente el proceso del adolescente por conveniencia, porque en una audiencia de juzgamiento se aplicará la medida socioeducativa conforme ya lo indica la ley, pues, ¿no? Dice las medidas socioeducativas, la finalidad, uno, la protección a la víctima con la imposición de una medida socioeducativa va a quedar prácticamente protegida, la reparación integral, ¿no? Se va siempre va a haber una reparación integral, las disculpas públicas y así también las monetarias, pues, ¿no? Según el tipo de delito, según el acuerdo también entre los sujetos procesales. Se discute y se aprueba y de esa manera se termina un proceso de un adolescente infractor. Una vez que cumpla la medida socioeducativa, según el tiempo que se le haya impuesto. La reparación integral monetaria, la víctima por el daño causado en los delitos sexuales, por ejemplo, tiene que asistir a un psicólogo por un tiempo determinado, la víctima, y eso se da en base a los informes técnicos que se nos han puesto en conocimiento. También la medida socioeducativa en imponerle a un adolescente se protege a la sociedad, ya que este adolescente va a asistir a un programa orientado por especialistas, como ya se mencionó, y va a salir un adolescente nuevo prácticamente que se le va a entregar a la sociedad, pues, ¿no? El adolescente rebelde, el adolescente que infringía la ley, quedará en el pasado y se le entrega a la sociedad a un adolescente ya renovado. También estas medidas socioeducativas son para impulsar el desarrollo de los adolescentes infractores, analizando su educación, la integración familiar e inclusión constructiva de la sociedad, haciendo efectiva la aplicación de sus derechos. Derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la recreación, etcétera, ¿no? Cuando se le impone una medida socioeducativa, privativa de libertad a un adolescente, ya en sentencia, los centros de adolescentes infractores tienen centro educativo en el propio centro de adolescentes. Son matriculados según el periodo de estudios que hayan tenido al momento de cometer la infracción y terminan sus estudios, muchas veces se gradúan de bachiller ya en el propio centro de adolescentes infractores, ya por el tiempo de la medida socioeducativa que de pronto es alta, pues, ¿no? De pronto un adolescente que se le impuso 8 años por un delito grave, muy grave, con agravantes, etcétera, termina cumpliendo su medida socioeducativa en el centro de adolescentes infractores y se gradúan de bachiller. Y esos certificados nos presentan a los jueces al momento de hacerle el cambio a la medida socioeducativa. Más adelante veremos el tiempo para el cambio de las medidas socioeducativas. Y dice, con esto el legislador ha establecido que el adolescente sometido a un juzgamiento debe reconocer su responsabilidad ante la sociedad por el mal que haya causado, y asimismo su representante o de quien esté bajo su cuidado y protección, ya que el adolescente pide disculpas públicas, reconoce su error, promete no volver a cometer alguna infracción a futuro, y el representante asume la responsabilidad civil, esto es, pagando las indemnizaciones correspondientes a la víctima. En este aspecto hay que considerar la edad que tenía el adolescente al momento de cometimiento de la infracción. Como se manifestó en una ocasión, un adolescente a los 12 años comete un delito de violación. Por el motivo, ¿no? Ahí tenemos los informes técnicos, el equipo técnico. Muchas veces los familiares, ardidos de la situación de la víctima, ¿no? En este caso, desean que se le ponga la mayor medida socioeducativa, la máxima, en este caso 8 años. Pero no es así porque hay que considerar caso por caso. ¿Cuáles fueron las circunstancias que llevó a un adolescente a cometer este tipo de infracción? Descuido en el hogar, tener acceso a pornografía, haber sufrido un abuso sexual anteriormente, durante su etapa de niñez probablemente, lo ve como algo
quizás hasta normal, inclusive, que él al llegar a la adolescente, si a mí me hicieron esto, yo también lo puedo hacer, porque nada pasó. O sin embargo, cuando ya los familiares reclaman ante la justicia, ahí vienen las consecuencias. Que se somete a esto sin el adolescente tener ningún tipo de conocimiento del mal que ha hecho ante la sociedad. La, bueno, clases de medidas socioeducativas en condena y en delitos, privativas de libertad y no privativas de libertad, ¿no? No solamente al momento de dictar una sentencia condenatoria se imponen medidas socioeducativas privativas de libertad. También se pueden imponer no privativas de libertad. Y en contravenciones son solamente no privativas de libertad. En contravenciones en materia de adolescentes infractores no existe medidas socioeducativas privativas de libertad. Estas solamente se reducen a imposición de reglas de conducta de 1 a 3 meses, orientación y apoyo psicosociofamiliar de 1 a 3 meses y servicios a la comunidad de hasta 100 horas. Ya veremos en qué consiste cada una de estas. Lo bueno en materia de adolescentes infractores es que es una materia, digamos, transable en la mayoría de los casos, ¿no? Se terminan rápido, ¿no? Y terminan por lo general aceptando las víctimas, ¿no? Una solución rápida a su afectación, a su derecho que fue violentado, pues, ¿no? El robo, por lo general lo que quieren es que le devuelvan la cosa robada. Están dispuestos siempre, por lo general, a disculpar a este adolescente al momento de pedir disculpas públicas, sin necesidad de reclamar indemnización monetaria. En muchos de los casos se da aquella situación, porque la gran mayoría de los casos de adolescentes infractores son personas de muy escasos recursos económicos, donde en fotos de trabajo social que han realizado se ven que viven en una situación muy precaria, en una casa de 4x4, de 6x6, ahí está todo reunido, en un solo ambiente está sala, comedor, cocina, dormitorios, calles no pavimentadas, lastradas, suministro de energía eléctrico deficiente, agua potable por tanqueros, caminos vecinales malos, ambientes contaminados con personas que se dedican al consumo de sustancias, drogodependientes, vecinos que siempre hay la violencia intrafamiliar, y así también consumen bebidas alcohólicas. Los padres mismos a veces son consumidores de sustancias, consumidores de bebidas alcohólicas y en presencia de los propios hijos. Imagínense cómo se está desarrollando esa persona adolescente, ¿no? Por eso es que se dice que hay que considerar cuál fue la etapa evolutiva, cómo se ha ido evolucionando este adolescente. No es solamente imponer por imponer. Aunque la sociedad muchas veces no está de acuerdo con el juez adolescente infractor, pero la ley y la Constitución, los tratados internacionales nos dan las pautas para al momento de imponer una medida socioeducativa, y especialmente cuando se trata de privación de la libertad. La premisa es el menor tiempo posible, ¿no? El menor tiempo posible que sea para evitar que esta persona adolescente no vaya a tener un centro de privación de libertad donde haya de pronto otros adolescentes que hayan cumplido la mayoría de edad, se vayan al momento de la recreación, del recreo, en este centro privativo de libertad o centros infractores, vaya a iniciar una vida criminal, ¿no? Continua a futuro, pues, ¿no? Entonces, por eso todo tiene su explicación en sí. El control de las medidas socioeducativas es competencia del juez especializado, es decir, hace el control jurisdiccional de la misma, hace las veces de juez de garantías penitenciarias, el mismo juez de adolescentes infractores. No hay otra autoridad o alguna entidad que haga este control de las medidas socioeducativas. Es decir, el mismo jugador hace este control, asume esa responsabilidad. Entidad competente para la ejecución de las medidas socioeducativas, tenemos el Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores por sus siglas, SNAI, encargado inclusive de la política pública para la aplicación de las mismas.
enviar proyectos al Estado, a la Asamblea, para que se reformen en parte situaciones en el Código de la Niñez y la Adolescencia, donde existen ciertas carencias, dotarles de los recursos, hacer los estudios necesarios, correspondientes para que mejore también esta situación de las personas privadas de libertad menores de edad en los centros de adolescentes infractores, que realizan una visita, son verdaderos centros de privación de libertad, con rejas, con espacios reducidos, etcétera. Como lo dijo en alguna ocasión una trabajadora social que trabajaba, tenía, digamos, en voluntariedad de, de realizar estudios sobre esta materia, había visitado el centro de asuntos inspectores y la había decepcionado, ¿no? Una funcionaria ahí de tierra de hombres. Y efectivamente así es, porque yo he visitado en varias ocasiones el centro de asuntos inspectores y veo que la infraestructura no mejora. Nosotros hemos enviado ciertos comunicados, enviamos a ciertas autoridades, las que están comprometidas con esta niñez, con esta adolescencia, al Ministerio de Bienestar Social, a la Junta de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia aquí en Guayaquil, pero sin embargo no hemos recibido respuestas positivas, o si es, solamente se han quedado en reuniones nada más y no se ha logrado lo que realmente hemos querido, pues, ¿no? Inclusive el Centro de Docentes Infractores aquí en Guayaquil no es un edificio propio. Tengo entendido que está en comodato o a préstamo, algo así, pertenece al municipio de Guayaquil. Y hay una disputa entre los terrenos y por eso se indica a los funcionarios del SNAI que no pueden solicitar mejoramientos en las infraestructuras porque en cualquier momento se lo pueden, digamos, pedir esas instalaciones. Y prefieren callar evitar, antes de que se cometa esa situación de que le pidan el edificio y después no tengan dónde prácticamente ir. Pero, sin embargo, la lucha continúa para que se realice a futuro, se creen unas instalaciones apropiadas para el adolescente, pues, ¿no? Con ciertas salas lúdicas, con gimnasios, con una situación que debe cambiar, pues, ¿no? Realmente, porque en las actuales condiciones que se encuentran realmente deja mucho que desear. Claro que los funcionarios también hacen su papel. Hay buenos funcionarios de carrera que conocen la materia y tratan a un adolescente tal como debe tratarse, un adolescente infractor en este caso. Y también tenemos el mismo problema, que como en el caso de los fiscales, que cada cierto tiempo cambian a los guías penitenciarios, ¿no? Guía de control penitenciario, que actualmente se llama. Y asimismo traen de personal de adultos que ha estado con los adultos tratando, que muchas veces le respetan sus derechos, pero no a los adultos, y lo mismo aplican en los adolescentes. Inclusive han habido casos de agresiones físicas, porque un adolescente ha tenido un mal comportamiento en el centro, y cuando me han llegado a esos casos, lo que yo digo es denuncia nomás, denuncia con su representante para que esa situación no se repita, ¿no? Bueno, la imposición de las medidas socioeducativas no privativas de libertad, el artículo 378, el tiempo para el cumplimiento de la misma depende del tipo de delito que se haya cometido, ¿no? Tenemos amonestación, un fuerte llamado de atención verbal al adolescente y a quien ejerce su representación o cuidado por la conducta ilícita de su representado. Así también la imposición de reglas de conducta, la orientación y apoyo psicosociofamiliar, que es obligación del adolescente y su representante de participar en programas de orientación, apoyo familiar para conseguir la adaptación del adolescente en su entorno familiar y social. Cuando se trata de estos adolescentes rebeldes que abandonan el hogar o no al momento de ausentarse del hogar por ciertas horas, no indican nunca a dónde van.
y los padres, los representantes, los que están a cargo de ellos, muchas veces no le dan la importancia que deben de darle. Y son las ocasiones que se dan cuando se están desviando hacia los grupos estos delictivos, los GDO. Y eso en base a los informes sociales de que nos llega esa información. Servicio a la comunidad es también una medida socioeducativa no privativa de libertad, que se trata de la ayuda a la sociedad según las habilidades descubiertas en ellos. Hay adolescentes que es hábil para cierta situación, se lo puede enviar a la Cruz Roja de pronto para que realice algún tipo de actividad de auxilio a las personas, ¿no? Ahí eso se encarga también el SNAI, de los no privativas de libertad. Puede ser un adolescente que tenga una talla grande, que esté bien desarrollado, puede ser hábil para una actividad de rescate, ¿no? Siempre, por supuesto, con las seguridades debidas. Así también adolescentes que pueden ayudar a cuidar a personas discapacitadas, personas adultas mayores, personas con problemas de diagnóstico de cerebral, ¿no? Las personas que están en los centros de psicoanálisis y psicociencias. Por ejemplo, hubo un caso de un adolescente que practicaba un deporte X. Fue por un delito de lesiones a otro compañero de colegio y a este adolescente se le impuso servicio a la comunidad. Entonces, ese adolescente que ya tenía 17 años, ya graduándose de bachiller, le escogió enseñar su actividad que conocía, que era una actividad deportiva, y se presentaba puntualmente cada fin de semana, creo que eran los viernes y los sábados, al Centro de Adolescentes Infractores, a darle clases a los adolescentes que estaban internos sobre la actividad que él conocía y que tenía, creo, algo como un campeonato a nivel escolar, colegial, sobre esa actividad. Pero le había, por situaciones de que un compañero de colegio le había dado golpes, ¿no? Se habían dado golpes los dos, pero por supuesto este adolescente le había ganado la batalla, le había fracturado por ahí algún miembro del cuerpo y los padres tuvieron que pagar la indemnización, fue cerca como más de $1.000, como $2.000 inclusive esa indemnización, porque fue algo fuerte prácticamente, porque el adolescente había estado siendo discriminado por este otro compañero de colegio. Claro que la indemnización era más, pero se llegó a ese acuerdo, ¿no? Porque realmente el otro lo había, como quien dice, provocado, pues, ¿no? Había, y este adolescente ya indignado de tanta situación, como, le cayó a golpes, pero tan fuerte que lo dejó lesionado ahí. Y por ahí había las fotos de que realmente había sido una lesión bastante fuerte. Libertad asistida, libertad condicionada mediante obligaciones a cumplir bajo la respectiva supervisión del personal a cargo. Ciertas obligaciones de no asistir a ciertos lugares donde estaba frecuentando este adolescente. Por ejemplo, una licorera, un billar y lugares que están destinados para personas adultas. Obligación de no salir a más tardar de 7 de la noche en la calle, ir al colegio, obligación de ir al colegio, regresar, hacer sus tareas y no salir en horarios nocturnos, ¿no? Esas son ciertas medidas socioeducativas que se imponen, ¿verdad? Y todo esto se encarga del SNAI, ¿no? Que es nuestro órgano auxiliar de ejecutor de las medidas socioeducativas, ¿no? En esto el juez sí no interviene para supervisar porque el trabajo no lo permite, ¿no? Son los funcionarios del SNAI que nos dan unos informes si el adolescente está cumpliendo o no está cumpliendo. Medidas socioeducativas privativas de libertad, el artículo 379 del Código de la Niñez y Adolescencia. El tiempo para el cumplimiento de las medidas depende del tipo de delito. Como lo indiqué, hay de 3 meses a un año, internamiento domiciliario, que es prácticamente una privación de libertad. Que el adolescente sea eh, sometido a cumplir una medida socioeducativa en su propio domicilio y solamente tendrá permiso para estudios o trabajo si es que trabaja previamente
documentado. Si no estudia o no trabaja, permanecerá 24/7 en su propio domicilio, bajo supervisión de la Policía Nacional o la INAPEN, que ellos cada semana van una o dos veces al domicilio, le hacen firmar una acta, un documento a él y al representante de que en estas visitas periódicas el adolescente se ha encontrado en su domicilio. Y en caso de que no lo encuentren sin justificación previa, se lo puede considerar prófugo de la justicia y ahí prácticamente se le aumenta la medida justificativa, se le va subiendo, pues no, por una más gravosa en este caso. Internamiento de fin de semana, esto ya lo cumple en el CAI, en el Centro de Adolescentes Infractores, la mínima es de 1 a 6 meses, según el tipo de delito. Entrenamiento de fin de semana, esto es decir que el adolescente se interna el día de viernes en la tarde en el Centro de Adolescentes Infractores y sale el día domingo a las 5 de la tarde de este Centro de Docentes Infractores. Es decir, ahí cumple su medida socioeducativa de esta manera por razones de estudio, ¿no? Por razones de situaciones de estudio, que es por lo general, pues no, trabajo casi no se ven en los casos en que el adolescente está trabajando, que sí hay muchos adolescentes que, sin ser infractores, están trabajando desde temprana edad. Por una parte es bueno aquello, pero por otra parte podría ser malo, pues, ¿no? Internamiento con régimen semiabierto de 3 meses a 2 años, ¿no? En este semiabierto es que el adolescente cumple su medida socioeducativa privativa de libertad en el centro de docentes infractores y solamente se ausenta del mismo por razones de estudio o de trabajo. Es decir, la casa de él es el centro de docentes infractores por el tiempo que se le haya impuesto. Solamente sale para ir a estudiar, no ir a trabajar y regresa durante todo el tiempo que se le haya impuesto la medida socioeducativa. Y el entrenamiento institucional es de 1 año a 8 años, ¿no? Mínima de 1 año en delitos que no pasan de 10 años de pena privativa de libertad y de 4 a 8 años en delitos que pasan 10 años de pena privativa de libertad en el Código Orgánico Integral Penal. Delitos muy graves, llamados también, ¿no? Y los regímenes de estas medidas socioeducativas cerrados, que es entrenamiento a tiempo completo en el Centro de Docentes Infractores, como se indicó, 24/7, ¿no? Semiabierto, cumplimiento de entrenamiento institucional con permiso para estudios o trabajo, y abierto, cumplir la medida socioeducativa en entorno familiar y social bajo la supervisión del Ministerio encargado del SNAI. Este puede ser revocado, inclusive, por el jugador, el coordinador del centro, cuando hay motivo y previo informe del equipo técnico del centro. Es decir, siempre debe haber un informe, no es de revocar por revocar algún régimen de medida socioeducativa. Los cambios de régimen. El régimen institucional se puede cambiar por el semiabierto o fin de semana cuando se cumple el 60%, ¿no? Si es de 4 años, o de 8 años, de 1 año, de 2 años, 3 años, cumple un 60% y tiene el derecho de presentar la solicitud del cambio de su régimen ya a un régimen semiabierto o de fin de semana, cuando es institucional, ¿no? Y luego de eso, cuando cumple ya el 80%, tiene el derecho de pedir un régimen semiabierto o abierto cuando se cumplen esos porcentajes, ¿no? Es decir, ya con régimen abierto va al juzgado a firmar cada 15 días, una vez al mes, según como la autoridad lo designa, ¿no? Por cuanto el adolescente ha cumplido ya la mayoría de edad, muchas veces está matriculado en la universidad, tiene clases hasta los sábados. Siempre esto tiene que ser respaldado por documentos y siempre hay una audiencia para los cambios de régimen, ¿no? No es solamente por escrito, sino que siempre debe haber una audiencia con el equipo técnico del centro. Ellos nos dirán si el adolescente ha progresado en su medida socioeducativa, si está apto para reintegrarse a la sociedad, que diría que un 95% en los informes, en las audiencias que se dan,
nos indican que no ha sido favorable el desarrollo del adolescente, que está estudiando, se ha graduado de bachiller, ha continuado la universidad, ha demostrado no cometer algún tipo de delito a futuro, ha hecho esa promesa, respeta a todos los funcionarios del centro, son como referentes sus familiares, antes que eran rechazados, los familiares, el adolescente rechazaba a sus familiares por el poco apoyo que recibía de ellos. Ahora ya hay empatía con sus familiares, ya hay un cambio realmente este adolescente que ya está listo para entregarlo a la sociedad y sea un ente productivo hacia la sociedad. Una vez que el adolescente infractor ha cumplido ya con su medida socioeducativa, tiene el derecho que a su proceso, su expediente, se archive y se destruya, conforme lo señalan los artículos 54, 3 y 17 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Y para eso el jugador realiza un auto de archivo y destrucción. Y efectivamente eso se cumple. Se cumple para que no quede registro a futuro de esta persona adolescente, ¿no? O el derecho de dársele una segunda oportunidad. Que porcentajes de reincidencia son muy pocos ya en la edad adulta, muy pocos realmente. Y el juez también lo realiza esto así de archivo de destrucción de manera automática y obligatoria sin necesidad de petición previa, he puesto ahí, ¿no? Cuando se hacen estas depuraciones de procesos, ¿no? Procesos que han quedado ya archivados, el Consejo de la Judicatura envía unas directrices, gestión procesal, de que se depuren causas que todavía aparecen en el sistema. Y ahí se realiza la depuración correspondiente y todos esos procesos ya en que se han cumplido las medidas obligativas, se han terminado con terminaciones anticipadas, debe de ser enviadas para la destrucción, que son a los hornos, antes eran a los hornos de la Holcim, que se los iba a quemar, así como la droga. Bueno, aquí un comentario al respecto, ¿qué hacer para bajar el índice de criminalidad juvenil? Y he puesto aquí que es el compromiso de todos, el Estado como gobierno, el principal, implementar la política pública necesaria en este tema, empezando por la prevención, dotar de la infraestructura necesaria, así como personal capacitado, ¿no? El SNAI, en este caso, las instalaciones de los centros de privación de libertad, que los mejoren, pues, ¿no? Los mejoren como existen en otros países, que son como casas de acogida, ¿no? Son espacios donde los adolescentes pueden realizar actividades de diferentes tipos. Claro que hay talleres acá en los centros de adolescentes infractores, talleres de panadería, de pintura, entre otros, pero sin embargo muchas veces falta el material. No sirve de nada de que haya el taller, pero el material no hay, la materia prima. Podrán haber maquinarias, pero la materia prima no hay. Si no hay harina, no hay sal, huevos, etcétera, no se puede hacer pan. La panadería está solamente de adorno nada más. Y en este caso, nosotros como jueces, docentes infractores y los funcionarios del órgano jurisdiccional, y también inclusive los operadores de justicia como la Fiscalía, Trabajo Social, hemos dado nuestro granito de arena a esta sociedad de adolescentes en conflictos de la ley penal, aportando con nuestro propio peculio, con los materiales que se requieren para los diferentes talleres, ¿no? Inclusive, y más allá muchas veces, porque hay adolescentes que los han aislado, los han aprendido, y los llevan a las audiencias sin zapatos, sin zapatillas, sin camisa. Y ahí hemos aportado desde la compañera que está en ventanilla hasta el jugador con algún aporte de ropa, calzado, para que puedan estar bien presentados en la audiencia. Y se logró también con los compañeros jueces, la compañera jueza que se inició en esta materia, se logró adecuar unos cuartos allá en la torre de adolescentes infractores para que los adolescentes que los aíslan en la madrugada y al momento de llevarlos a la audiencia, previo a la audiencia, en horas de la madrugada puedan
descansar en una cama cómoda, ¿no? Con su respectiva sábanas, ¿no? Dando ese trato digno a un adolescente, ¿no? Que ha caído en desgracia, pero que vea que acá la sociedad, ¿no? El órgano jurisdiccional no está para castigar, sino para imponer nomás lo que nos dice la ley y tratar como debe tratarse a un adolescente infractor. La sociedad adulta también está comprometida, ¿no? La familia como órgano principal, la imposición de reglas de conducta que deben de darse en la propia familia, pues, ¿no? El respeto, el saludo entre ellos, incluso darle un abrazo ahí entre familia para que el adolescente sienta que hay alguien que realmente se preocupa por él, hay ese cariño, esa unión familiar. Escuchar a los adolescentes en sus problemáticas, muchas veces no los escuchan los padres de familia, apoyar en sus actividades como colegiatura, la distracción, irse a un parque, compartir en familia, un almuerzo, una merienda, un fin de semana, ¿no? Qué bonito realmente se ve que la familia también debe de aportar para que se evite que un adolescente caiga en esta situación de cometer infracciones a la sociedad. Y los medios de comunicación, ¿por qué no? Los medios de comunicación dando espacios gratuitos de segundos para prevención de los adolescentes. Hay mucha información al respecto y pueden tranquilamente en los medios de comunicación, sin cobrar, por supuesto, aportar a la sociedad para que el adolescente no caiga en desgracia, no se vaya convirtiendo en una carrera criminal. Empiezan por delitos menores y terminan prácticamente siendo personas menores de edad cometiendo delitos atroces, graves. Y varios criterios vinculantes de la Corte Constitucional y la Corte Nacional del Ecuador, pues, ¿no? Y tenemos la sentencia, lo más relevante por cuestión de espacio, puse en esta diapositiva, la sentencia 9-17 CN/19, que nos indica operadores de justicia especializados en esta materia, al referirse a operadores de justicia, jueces, fiscales y también los defensores, la defensa técnica, ¿no? Hay muchas veces que ciertos colegas abogados se presentan a una audiencia de adolescente infractor, muchas veces solamente por cobrar sus honorarios, pero terminan aceptando cualquier tipo de arreglo, inclusive su defendido puede ser inclusive hasta inocente, pues, ¿no? Y a veces en la práctica jurídica, en la práctica profesional o ética, no se deben dar esa situación, pues, ¿no? Si el adolescente se ve que no se puede ratificar su estado de inocencia, bueno, lleguemos a una terminación anticipada, pero si hay base para ratificar un estado de inocencia, pelear al respecto. Muchas veces hay confusiones, no siempre la policía coge a los responsables. A veces hay situaciones de que por parecidos, la víctima dice, él fue, pero a veces se trata con una persona que es parecida, que no es la misma. Pero, sin embargo, al momento de la audiencia, al momento que la víctima dice, sí, él fue, no queda más que dictar una medida cautelar y procesarlo. Pero, sin embargo, en la etapa de juzgamiento, a veces la víctima reconoce y dice, no fue porque parecía nomás que era. Pero imagínense si se le dictó una medida cautelar privativa de libertad. ¿Quién padece daño? La imparcialidad en etapa de juzgamiento, nos dice esta sentencia, ¿no? Que pasa a sorteo de otro juez de la misma materia ante el mismo que conocía, no ante el mismo que conocía, ¿no? Es decir, si un jugador conoció la etapa de flagrancia, la etapa evaluatoria y preparatoria de juicio no puede conocer la etapa de juzgamiento, pues, ¿no? Porque ya hay una previa contaminación, como lo dice esta sentencia, ¿no? Sensibilidad de los operadores de justicia, de gran ayuda a los informes del equipo técnico. El párrafo 48 dice, en cuanto a la desjudicialización, la Fiscalía y los jueces especializados deberán, es imperativo, en lo posible de manera preferencial la remisión, la conciliación, la mediación y la suspensión del proceso a prueba de lo que se indicó.
capacitaciones constantes, que los jueces, los operadores de justicia reciban estas capacitaciones. En este aspecto sí nos ha dado el Consejo de la Judicatura ciertas capacitaciones, ciertas facilidades en esta materia para acceder a cursos internacionales, inclusive, de los cuales participé, y siempre habrá algo nuevo por aprender en esta materia de docentes infractores, ¿no? Criterios vinculantes de la Corte Nacional de Justicia, resolución 13/2021. Los criterios objetivos para la determinación de las medidas socioeducativas y su duración son los siguientes. Tenemos las circunstancias y necesidades individuales que condujeron al adolescente a la perpetración del delito, la condición familiar y social del adolescente, los informes técnicos, como saben, la gravedad del delito, el daño causado a la víctima, el grado de participación del adolescente, autor, coautor, cómplice, la edad del adolescente, 12 años, 13 años, 14 años, 15 años, 16 o 17 años, la concurrencia de circunstancias agravantes y atenuantes. Por lo general, agravantes no hay en adolescentes infractores. La edad de la víctima y la diferencia etaria entre el adolescente procesado, ¿no? La edad de la víctima, si es una persona adulta mayor, ¿no? Si actuó con violencia o si trata de un niño, un adolescente de 12, 13, 14, 15 años versus una niña o un niño de 5, 6, 7 años en delitos sexuales, por lo general. Los esfuerzos del adolescente para indemnizar a la víctima. Y aquí intervienen, por supuesto, los familiares, pues, ¿no? Que han hecho los esfuerzos necesarios con bingos, rifas, etcétera, para indemnizar a la víctima, ¿no? Conseguir los valores económicos para que la víctima quede de otra manera resarcida. La buena disposición del adolescente para comenzar una vida sana y útil, cuando el adolescente muestra arrepentimiento y no volver a incurrir. La idoneidad de la medida atendiendo a sus fines, es decir, la medida asociativa que se adecua a los fines a que se le imponga al adolescente, ¿no? De las que ya hemos hablado, cuando se trata de privativas o no privativas de libertad. Se pone de relieve los informes del equipo técnico, ¿no? Es decir, siempre los equipos técnicos son un órgano auxiliar del jugador. En base a esos informes, imponemos las medidas socioeducativas, ¿no? Son un aporte importantísimo prácticamente. Incluso la ley nos dice que es un requisito sine qua non al momento de imponer una medida socioeducativa y en sentencia. No se puede evitar sentencia si no hay este previo informe, ¿no? Bueno, con esto, por la finalidad de no ahondar en el tema, espero que les haya ayudado en algo con este pequeño aporte que les he presentado, ¿no? Les agradezco mucho la atención que han prestado, el grupo de profesionales muy atentos y muy capaces de ejercer la profesión de la abogacía, ¿no? Entonces, si hay algún tipo de pregunta al respecto, a las órdenes para la contestación respectiva, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Eh, vamos a, en este momento a iniciar la ronda de preguntas. ¿Alguien de los asistentes a esta jornada académica del día de hoy tiene alguna pregunta para el abogado magíster Glenn Marcos Bodero? Mm. ¿Alguna pregunta? Si no tenemos el nombre de la persona que está alzando la mano, pero por favor, le escuche el doctor. Sí, se escucha, Juan. Sí, encienda su micrófono, abogado o abogada. Hola, ¿cómo le va? Buenas noches. Le saluda el abogado Marco Robles. Buenas noches. Sí, un gusto saludarles. Muy buena su exposición. Doctor, una pregunta. En adolescentes infractores, ¿cabe cursos de acciones de acuerdo al COI? ¿Alcoy? Sí, sí. O sea, me No, pues refiero las a si medidas socioeducativas. no, Los no, no. delitos En son, materia de niñez y adolescencia. En materia de niñez y adolescencia. Cabe lo que está en el COID, el cual habla del concurso real de infracciones. Es decir, si a un adolescente lo encuentran con un arma de fuego, por ejemplo, y una motocicleta o algo robado, y lo pueden juzgar por un concurso real de infracciones por estas
por estos dos delitos? En la práctica se da muy poco aquello. Ajá. Sí se han dado casos en que se los ha revisado, pero también hay situaciones en que se dice que se juzga por el delito más grave. Por ahí está situación de infracciones, de dos tipos de infracciones, justamente para evitar Claro, que, o sea, porque no hay acumulación de penas tampoco, inclusive. claro, una, no hay acumulación de pena y dos, inclusive el Código de Niñez y Adolescencia habla de las infracciones conexas. Y lo que usted dice, correcto, la infracción más grave, pero me he dado cuenta que hay algunos juzgadores que en materia de niñez y adolescencia, Fiscalía formula por el concurso real de infracciones, igual le acepta y lo juzgan por estos dos delitos. Claro, sí se da esa situación, más que todo se dan más en los que son de los otros cantones, pues, ¿no? Por la falta de especialidad quizás, o conocimiento o aplicación directamente de la norma al respecto, ¿no? Claro, Pero diría acá yo, en Guayaquil, por lo general, lo que hacíamos es aplicar por el delito más grave, claro, pero así debería tampoco ser. deja de lado que se pueda aplicar de esa manera. Ajá. Claro, yo también, esa es mi postura, ¿no? Pero tenía la duda porque, como le digo, inclusive en el Código de Niños y Adolescencia habla de las infracciones conexas. Cuando habla de conexas, habla del delito más grave, lo que usted está manifestando en este momento. Pero siempre tenía esa duda porque he visto que algunos juzgadores, eh, algunos adolescentes les hacen el concurso real de infracciones tal como lo establece el COVID, el cual no está bien para mi forma de ver. No, lamentablemente, sí se dan a veces las situaciones, pues, ¿no? Porque el Código Orgánico Integral Penal solamente es por los tipos penales. Y para procedimiento, es el Código de la Niñez y la Adolescencia, el Código Claro, Natural de correcto. ellos. Es supletorio del COIP, no es el Exacto. procedimiento que se debe adoptar el que está en el COIP. Los adolescentes tienen su propio procedimiento. Así es. Ujú. Ya, mi doctor, muchísimas gracias por la aclaración. Buenas noches. Buenas noches. Tenemos otra pregunta, abogada Kelly Vera. Te escuchamos, Kelly. Sí, buenas noches. Bueno, y la verdad Noches. me da mucho gusto de poderlos saludar a través de este medio, a todos los presentes en esta sala y especialmente pues al doctor Glenn Marcos, quien ha sido un excelente juez durante los años que se desempeñó como juez de adolescentes infractores. Solamente para felicitarlos al Colegio de Abogados por esta iniciativa y también felicitarlo pues al doctor Glenn Marcos por su valiosa exposición en esta noche. Muchísimas gracias. Colega, de igual manera usted es una excelente defensora pública en esta materia. Gracias, Muchas doctor. gracias. Abogada Natalie Vallejo, te escuchamos. Muy buenas noches. Buenas noches a todos los presentes. Buenas noches al doctor Glenn Marcos Bodero. Felicitaciones, muchas gracias por esa excelente exposición, doctor. Yo tengo algunas consultas. La primera de ellas, doctor. A su criterio, ¿es recomendable que los adolescentes infractores se acojan a un procedimiento abreviado? Sobre ese pronunciamiento ya hay referentes de la Corte Nacional de Justicia, la Corte Constitucional, que no es procedente en sí, pues, ¿no? Pero sin embargo, nosotros como jueces de adolescentes infractores, conociendo esta normativa, la normativa internacional, por ser una conveniencia para un adolescente acogerse de este tipo de procedimientos especiales, lo hemos aceptado, pero solamente por excepción, siempre y cuando la Fiscalía esté de por medio como sujeto procesal, porque en materia de adolescentes infractores solamente son sujetos procesales el adolescente infractor y la Fiscalía. No es la víctima, no es un sujeto procesal, no es el abogado, no es la defensa, nada, solamente las dos personas nada más, el ausente infractor, la fiscalía. Y lo hemos aplicado siempre y cuando la fiscalía lo proponga y por supuesto la víctima está dispuesta a que se haga de esa manera. Y el adolescente también, por supuesto, diría que está de acuerdo porque prácticamente la fiscalía podría probar en un juicio el delito en sí, pues no, y la responsabilidad del adolescente. Por excepción, pero muy pocas veces se lo ha realizado, pese a que está prácticamente la Corte se han pronunciado, ¿no? Tanto la Corte Nacional como la Corte Constitucional. Pero vamos más allá por la materia especializada de lo que es los tratados y convenios internacionales y la propia Constitución,
por convenir al adolescente en que delitos graves, por ejemplo, no se le imponga a los 8 años, sino a los 4 años. Ujú. Doctor, muchísimas gracias. Basándonos en el artículo 318 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, en su último inciso, nos indica que las resoluciones judiciales también son susceptibles a revisión. Le comento, yo tengo un tema de tentativa de asesinato, en donde la víctima y el infractor son adolescentes de 16 años. Estoy solicitando una revisión de medidas. ¿Es prudente o es procedente que para esta audiencia yo pueda solicitar la intervención de trabajo técnico? Probablemente, como se mencionó, siempre es mediante audiencia, cada cambio de régimen o revisión ¿pero qué es? ¿Medida cautelar o medida socioeducativa ya impuesta en El sentencia? joven se encuentra con internamiento preventivo, doctor. Claro, por supuesto que sí, sí se puede, Yo estoy sí se solicitando puede. una revisión porque dentro de la instrucción no existen elementos eh, que puedan probar la participación o responsabilidad del joven dentro del delito que se encuentra, pues. Claro, claro, Entonces, indudablemente sí, sí, porque es parte de un debido proceso. Ujú. ok. Y la última consulta, estimado doctor. Tengo algo de confusión al momento de calcular la pena en este tema de tentativa de asesinato en un grado de participación como cómplice. Ahí es como que tengo una confusión al momento de calcular cuál sería, en el caso, pues no, de que se declare algún tipo de culpabilidad de mi cliente, cuál sería la pena. Claro, hay que hacer ahí un pequeño cálculo matemático ahí. Pero en este momento tendría que ver el proceso y revisar bien, pero no. Me arriesgo entonces, Pero como complicidad, como lo dice el 43 del Código Orgánico Integral Penal, pues no, complicidad es, creo que es hasta el 50% la tercera parte de la pena, algo así, ¿no? Ahí se aplican esas reglas que están en el Código Orgánico Integral Penal, como ley supletoria en el momento de estos cálculos en sí, ok, cuando se trata de esa manera general, que no está en el Código de la Niñez. claro. Ajá. Pero sí, yo cuando estaba en la práctica de jugador de adolescente infractor, yo sí aplicaba aquello, pues, ¿no? Pero depende según el tipo de caso, ¿no? El tipo de caso y según el Código Orgánico Integral Penal lo que nos indique al respecto, pues, ¿no? Cuál sería el porcentaje y se le hacía el cálculo. Es relativamente fácil aquello, ajá. Ok, muchísimas gracias, doctora. Hasta aquí mis consultas y preguntas. Gracias. A las órdenes. Ujú. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Muy bien, entonces hemos terminado esta jornada del día de hoy con la intervención de el magíster Glenn Marcos Jodero, abogado, magíster de Derecho Constitucional y es juez de familia adolescente infractores de la provincia del Guayas. Muchísimas gracias, doctor, a nombre del Colegio de Abogados del Guayas. Mil gracias por su Gracias, intervención, gracias. por dar este conocimiento a todos los presentes, asistentes vía virtual en esta jornada académica de justicia juvenil, los adolescentes infractores en el Ecuador. Les recordamos que el día de mañana cerramos este ciclo de conferencia. Terminamos el día de mañana con la intervención de la abogada magíster Wendy Barra Cadena, actual defensora pública. El tema de ella el día de mañana es el rol del abogado defensor en justicia juvenil. Así que los invitamos a todos a estar presente en vía virtual en esta jornada académica, en nuestro último día, el día de mañana en esta jornada. Muchísimas gracias una vez más. Gracias a todos por su presencia vía virtual. Muy buenas noches. Nos vemos presente mañana y muchas Muchas gracias por la gracias. invitación. Pasen bien. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias.